Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar la razón más importante por la cual debes aprender español. Si lo que estás buscando es hablar más fluido y mejorar tus habilidades de conversación, recuerda que puedes inscribirte gratuitamente al club de conversación, donde podrás practicar tu español conmigo y con otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, empecemos. Recuerdo las vacaciones que tuve en el 2006. Estaba hablando con mi papá y él me dijo: Jorge, ¿por qué no te vas y visitas a tu tío Luis en Estados Unidos? ¿Por qué no vas y lo visitas en Nueva York? Aprovecha que estás en vacaciones de la universidad y vas y lo visitas. Yo le dije: pues sí, pa, pero no tengo dinero para el tiquete. Y mi papá me dijo: tranquilo, yo le presto la plata y con lo que trabaje con su tío Luis me paga y también puede hacer más dinero para que ahorre. Entonces él me colaboró con el pasaje y quedé listo para irme a viajar a Nueva York a visitar a mi tío Luis. Mi tío Luis es hermano de mi papá. Él nació en Colombia, pero migró para Estados Unidos como ilegal. Él trabajaba allá ilegal y se fue también con su esposa colombiana. Pero sus hijos vivían en Colombia. El caso fue que me alisté para irme a ese viaje. Preparé la maleta, recuerdo que era una maleta negra con ruedas, y empecé a empacar ropa de verano, porque allá a mitad de año en Estados Unidos es verano. Empecé a empacar bloqueador solar, gorras, chores, camisetas y también ropa de trabajo, porque el tío Luis trabaja en Nueva York reparando techos. Para que me cupiera más ropa en la maleta, empecé a enroscar la ropa en la maleta, a hacer como rollos para que me cupiera más ropa en la maleta. También empaqué el jabón, el champú, otros artículos de aseo y lo más importante, pesé la maleta, porque tenía que estar seguro que el peso de la maleta no fuera superior al peso permitido en la aerolínea. Llegó el día del viaje, mi papá y mi mamá me llevaron al aeropuerto en Manizales y, como es clásico para los que no hemos viajado tanto, toda la familia fue a despedirme. Fuimos al aeropuerto de Manizales, un aeropuerto pequeño de un solo piso y solo llegan aviones pequeños. Y la cosa de este aeropuerto es que queda entre las montañas, entonces algunas veces es difícil para los aviones aterrizar y el clima en Manizales es muy complicado. Llueve mucho y hay mucha niebla. Y exactamente pasó ese día, el avión en el que me iba no pudo aterrizar, por lo que nos fuimos a Pereira, una ciudad más cerca de Manizales. Mi papá y mi mamá me llevaron a Pereira. El aeropuerto de Pereira es un aeropuerto más pequeño que un aeropuerto normal, pero más grande que el aeropuerto de Manizales, ya con 2 pisos y se aterrizaban aviones más grandes. El caso fue que me fui por Avianca, es el nombre de la aerolínea más popular de Colombia, y mi mamá empezó a llorar, pero yo solo me iba por 2 meses. Sin embargo, me despedí, cogí mi maletica, mi maleta de mano y me fui en ese avión. El vuelo duró 5 horas, desde Pereira hasta Nueva York.
Cuando llegué allá a Nueva York, llegué al aeropuerto John F. Kennedy. Uf, yo era sorprendido con ese aeropuerto tan grande, con tanta gente de diferentes países. Estaba sorprendido. Eso sí es un aeropuerto, no como el de Manizales, de un solo piso. Mi tío Luis me recogió en el aeropuerto, llegó en su camioneta Silverado negra, Chevrolet Silverado negra, me acuerdo. Y me preguntó, Jorge, ¿cómo estuvo tu vuelo? Yo le dije, Luis, muy bien. El clima en Colombia estaba muy frío, no pudimos salir desde Manizales, nos tocó ir a Pereira. Pero aquí le traje los recados de sus hijos. Él inmediatamente empezó a preguntar por los hijos y yo le dije que ellos estaban bien y que les había mandado muchos saludos y muchas cosas. Él finalmente me dijo que gracias por haber traído las cosas y que si estaba listo para trabajar. Yo le dije, listo Luis, yo estoy listo para trabajar. Entonces nos fuimos para la casa de él. Llegamos en la noche a su casa. Era un apartamento en un edificio, un apartamento de una habitación. En la habitación él dormía con su esposa y había una sala comedor grande y yo iba a dormir en el sofá. El apartamento también tenía un baño y tenía una cocina enfrente de la sala comedor. Él me mostró la casa y me dijo, esta es su casa, si necesita algo, bien pueda, ahí está la nevera, si quiere comer lo que sea, ahí está la nevera, aquí está el baño, si quiere cepillarse los dientes o si se quiere bañar, con mucho gusto bien pueda, y mañana lo voy a despertar a las 7 de la mañana para que nos vayamos a trabajar. Yo le dije, listo tío Luis, así quedamos. El caso fue que me fui para el baño, me duché, tenía pues el jabón de allá que había traído desde Colombia, el champú, me duché, después de ducharme me iba a cepillar y cuando me iba a cepillar me di cuenta que se me había quedado la crema dental. A mí me daba pena preguntarle a mi tío Luis que si podía usar la crema dental, porque ya estaba tarde y ellos ya estaban dormidos. Entonces en el baño yo empecé a buscar cremas dentales. La típica Colgate, la roja, no la vi. Y no vi nada parecido a una crema dental. Entonces lo único que vi fue un tubo pequeño que parecía como una crema dental y estaba al lado del lavamanos. Entonces yo intenté leer, pero estaba todo en inglés. Yo en ese momento no sabía nada de inglés y lo que hice fue asumir que esta era la crema dental, porque cuando uno viaja uno se sorprende de todas las cosas que hay. El punto es que le coloqué la crema dental al cepillo, me empecé a cepillar los dientes y la textura de esta crema dental era diferente, no era como la que uno usa en Colombia, no daba espuma. En fin, me cepillé los dientes y me fui a dormir. Al día siguiente, mi tío Luis me preguntó, Jorge, ¿cómo durmió? Yo le dije, bien, el sofá estuvo muy cómodo, no hizo tanto calor, pude dormir. Lo único fue que anoche me iba a cepillar los dientes y se me quedó la crema dental, entonces qué pena, utilicé su crema dental. Pero me pareció muy rara porque no hacía espuma. Esta crema dental de aquí de Estados Unidos es toda diferente. Y mi tío Luis dice, ¿por qué rara? ¿Por qué diferente? Muéstrame la crema que usó. Yo fui al baño, le mostré el tubito, le dije, tío Luis, esta fue la crema que yo utilicé. Y él me va diciendo,
Huevón, esto no es crema dental, es una crema para una infección vaginal que mi esposa está utilizando. Seguro se le olvidó guardarla. Ay, qué risa la que nos dio. Qué risa tan berraca. No era crema dental, sino era una crema que su esposa se estaba echando para una infección vaginal que tenía. Y yo cogí esa crema y la coloqué en el cepillo y me cepillé la boca con esa crema sin saber. El punto es que nos morimos de la risa después de darnos cuenta de eso. Fue muy chistoso. Y lo que quiero decir con esta historia es que si vas a Colombia o si vas a algún país de Latinoamérica, debes aprender español, debes hablar español. Esto puede ser peligroso si vas a Colombia y no hablas español. Puedes ser alérgico a algo y si no sabes español y no lo lees, puedes morir o te puedes intoxicar. Si no sabes español, puedes meterte a diferentes lugares que son prohibidos o son peligrosos. O te puede pasar como a mí, que te terminas cepillando los dientes con una crema para una infección vaginal. Esa historia fue muy chistosa. Por eso, si quieres mejorar tu español, hablar más fluido, lo que debes hacer es irte a este video donde te doy algunos consejos para que suenes más natural y hables más fluido español. Nos vemos en este video.